Le voy a invitar que abra su Biblia, por favor, en el libro de Filipenses capítulo 1 y vamos a leer los primeros 8 versículos de este libro de Filipenses capítulo 1. Es un libro escrito por el apóstol Pablo en un momento muy especial en la vida de él. Ahorita voy a explicar un poquito en el contexto en que se escribe este libro. Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios de esta manera. Está hablando Pablo y dice el versículo 1, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este momento. Gracias, Padre, porque hemos recibido bendiciones de parte tuya de una manera impresionante. Gracias porque ha sido un tiempo como iglesia donde hemos experimentado tu presencia, la dirección de tu Espíritu Santo. Te hemos adorado, hemos glorificado tu nombre. Y Señor, cada vez que nosotros te exaltamos, sentimos, Padre, tu presencia en medio de la alabanza. Gracias, Padre, por esa libertad que nos das de exaltarte, de glorificar tu nombre, de traerte, Señor, nuestras cargas y peticiones al altar y dejarlas sobre tus hombros. Y confiar, Padre, que estamos pues poniendo nuestra esperanza y nuestra fe en un Cristo vivo, victorioso, triunfante. Señor, hoy queremos pedirte, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Y Señor, como siervo tuyo, Padre, quiero ponerme como un instrumento en tus manos únicamente. Quiero pedir, Padre, que me uses para bendecir a tu iglesia y que, Señor, podamos todos salir de aquí edificados, ministrados y con una confianza firme en que eres tú quien nos está guiando en cada una de las decisiones y acciones que estamos tomando. Padre, en esta mañana me pongo en tus manos y pongo esta tu amada iglesia en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Tome asiento, mi hermano, por favor. Gloria a Dios. Hace exactamente 42 años, prediqué por primera vez cuando ingresé al seminario. Al año de que yo conocí a Jesucristo como Salvador, entonces el Señor me llamó al ministerio y fui al seminario a pedir información y estaba una oportunidad abierta y entré. Inmediatamente me inscribí al seminario y ese mismo domingo me mandaron a predicar a una colonia en Ciudad Juárez que se llamaba, en aquel tiempo estaba empezando esa colonia, esa área de la ciudad, se llamaba México 68 y era una colonia muy violenta, muy peligrosa, y me mandaron a empezar una iglesia para allá en aquel lugar. Y yo le decía al director del seminario en aquella ocasión, le decía, pues a eso vengo a aprender cómo predicar, cómo me está mandando a predicar si todavía no sé cómo, ¿verdad? Pero eran reglas del seminario en el tiempo en que yo estaba, y así como estuve los 4 años en el seminario en esa ocasión, tuve la oportunidad de poner en práctica cada día lo que Dios me estaba enseñando a través de su palabra en la preparación teológica que yo tenía. Desde 1985 a la fecha, cada domingo he tenido la oportunidad de predicar la palabra. No creo que haya habido un domingo que me haya quedado en casa. No creo que haya tenido un domingo que no haya predicado. Creo que en todas las semanas, desde entonces, he tenido la oportunidad de predicar la palabra. Yo no creí. Dijo mi esposa que si no lloraba me iba a invitar a un steak y estoy procurando no llorar porque ya me estoy saboreando el steak medium well. Nunca creí
que iba a llegar este momento hoy, este momento tan especial para mí, pero después de 42 años estoy aquí diciéndole al Señor, gloria a Dios. Él ha sido fiel, Él ha sido maravilloso. Y en el contexto de este pasaje que tomé como base, estoy reflejado ahí porque estoy identificándome con el corazón que Pablo estaba abriendo en este momento, en esta carta. Nosotros, los que hemos sido llamados al ministerio, entendemos que estamos siempre y constantemente en una misión. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20 que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Y si somos embajadores en el nombre de Cristo, entonces estamos representando al Señor Jesucristo donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros estemos. Cuando yo conocí a Cristo como Salvador, yo venía de un contexto de corrupción, de pecado, de maldición, de vicios. Y cuando el Señor Jesucristo vino a mi vida, transformó mi vida de una manera tan impresionante de la noche a la mañana, literalmente de la noche a la mañana, que cuando conocí a Cristo como Salvador y pude experimentar ese día, ese cambio que Cristo me dio y que yo nunca había experimentado, la presencia de eso tan especial que yo no sabía cómo describirlo, pero yo me sentía tan feliz ese día que acepté a Cristo como Salvador, que yo le hice una promesa al Señor Jesucristo, porque un día antes yo había jurado hacia atrás que Dios no existía y yo no creía, yo era ateo, decía que yo era ateo y que Dios no existía, que mi Dios era una paca de dinero y una pistola que yo traía en aquel tiempo porque yo estaba trabajando como policía en ese tiempo y decía, esto es mi Dios, el poder y el dinero. Y Dios no existe, le decía a mi madre, pero el Señor se hizo maravillosamente real en mi vida cuando lo conocí como Salvador. Y en ese momento hice una promesa que nunca pensé que fuera a tener tanta significancia e impacto en mi vida. Esa noche, ahí de rodillas, le dije al Señor, Señor, si tú verdaderamente existes y esto que estoy sintiendo en este momento es real, no es una ilusión, no es una emoción únicamente, sino es real lo que yo estoy sintiendo el día de hoy, yo quiero prometerte algo. Así como le serví al diablo con toda la pasión, con toda la dedicación y con todas mis fuerzas, así de hoy en adelante te voy a servir, Señor, con toda la pasión, con toda la dedicación y con todas mis fuerzas. 42 años hace de eso. Y los que me conocen saben que si algo tengo es que estoy apasionado por el Evangelio. Ya no tengo la energía que tenía antes, ya no tengo el dinamismo que tenía antes, pero la pasión no se me acaba. Porque yo le hice una promesa al Señor que le iba a servir al Señor con toda mi pasión, así como le servía al diablo, le iba a servir a Él. Y yo le doy gracias a Dios porque lo he hecho y siento la satisfacción de saber que el Señor me ha bendecido grandemente durante este tiempo. Así de que mis hermanos, es importante entender que nosotros no existimos. No existimos en la vida cristiana, nosotros no existimos para retirarnos. El retiro de la vida cristiana no existe. La Biblia dice en Romanos capítulo 11 versículo 29 que el llamamiento de Dios es irrevocable. Dice la palabra de Dios porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El llamado que Dios me hizo para servirle en el ministerio, yo no puedo decir que no. Si usted ha sentido un llamado para el ministerio, usted no puede decirle al Señor que no. Usted no puede correr del ministerio. Usted puede evadir y evitar servir en el ministerio, pero el llamado usted siempre lo va a tener porque dice la palabra de Dios es irrevocable. Entonces lo que la Biblia apoya no es los cambios, no es necesariamente que uno deja el ministerio o uno se retira del ministerio, sino que la Biblia nos enseña que hay diferentes funciones en el ministerio y que nosotros podemos ir haciendo cambios ministeriales en el desarrollo de nuestra vida ministerial. En 2 Corintios capítulo 12 versículo 11 dice la palabra de Dios, me he hecho un necio al gloriarme, dice el apóstol Pablo. Ustedes me obligaron a ello. Pablo le está diciendo, me están poniendo en una situación donde tengo que presumir que he servido, que le he servido al Señor. Y le dice Pablo a la iglesia de Corinto, ustedes me orillaron a presumirles cómo Dios me ha usado durante todo este tiempo, dice en este versículo, dice, pero yo debía ser alabado por ustedes. O sea, yo realmente los que deberían de presumir son ustedes, de la forma en que Dios me ha usado para bendecirles a ustedes. Está diciendo el apóstol Pablo en este versículo, dice, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy.
El apóstol Pablo dice: ahorita estoy funcionando en esta área y he sido de bendición para ustedes. Ustedes han recibido mucha bendición, pero al final de cuentas no soy nada, porque es el Señor el que me está usando. En el versículo 18, ahí mismo en el capítulo 12 de Corintios, dice la palabra de Dios: rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿Os engañó acaso Tito? Dice el apóstol Pablo: estoy cambiando, estoy haciendo un cambio de ministerio, y por lo tanto estoy dejando a Tito para que Tito continúe con lo que Dios ha hecho a través de mí. ¿Acaso Tito hizo un mal trabajo? ¿Acaso yo hice un mal trabajo equipando a Tito? ¿Acaso el entrenamiento que le di a Tito y las tareas que le di a Tito y la enseñanza que le di a Tito acerca del ministerio ha fallado? Está haciendo una pregunta retórica el apóstol Pablo, y dice: ¿no hemos procedido con el mismo espíritu y en las mismas pisadas? Lo que el apóstol Pablo está diciendo: ¿que acaso no estamos nosotros en la misma tarea, donde tenemos la obligación de ser embajadores de Jesucristo y de poder equipar y entrenar a otras generaciones? ¿Que acaso no lo he hecho? Dice el apóstol Pablo. ¿Que acaso no he hecho mi tarea? ¿Que acaso ustedes no han experimentado que Dios me ha usado en todo esto? Entonces, en ese contexto, el apóstol Pablo está escribiendo acerca de lo que es el llamado, de lo que es el retirarse. Hoy, este día, tomo mi retiro oficial como pastor de esta iglesia, Chuy Ávila y María Ávila, pero no el retiro ministerial. Quiero dejar bien claro eso: no me estoy retirando del ministerio, me estoy retirando oficialmente como pastor de la iglesia Cross City Español. Creo que Dios nos está llamando a un nuevo ministerio, y ese ministerio tiene que ver con mentoría, tiene que ver con consejería, tiene que ver con discipulado. O sea que hoy, este día, es el último sermón que predicaré como pastor de esta amada iglesia, la cual amo y la cual ha impactado mi vida. Por lo tanto, mis hermanos, quiero, al igual que Pablo, en este pasaje que tomé como base de Filipenses, quiero resaltar cuando menos 6 ingredientes para un corazón bendecido y un corazón de un misionero, de acuerdo a la visión que Dios nos ha dado como la iglesia Cross City. Recuerda que nuestra visión como iglesia Cross City es ser gente real, que está buscando una esperanza real y está experimentando vida real en Cristo Jesús. Esa era la tarea que Dios puso en mi espalda al venir a pastorear esta iglesia: guiarles a ustedes en el nombre del Señor a ser gente real y a motivarles a ustedes para buscar esa esperanza real y ser un instrumento de bendición, de tal forma que ustedes puedan experimentar la vida real en Cristo Jesús. Esa es nuestra visión. Por lo tanto, quiero resaltar 6 ingredientes que yo aprendí este año, estos años que he tenido aquí en esta iglesia, y quiero agarrar en el contexto del apóstol Pablo, que escribe a la iglesia de Filipos. Pero para poder entender lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Filipos, déjenme le explico un poquito el contexto en que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia, a los filipenses. La iglesia a los filipenses nació allá en el libro de los Hechos, más o menos por el capítulo 16, cuando Pablo fue perseguido y Pablo estaba sufriendo una persecución y tuvo que ir a la cárcel, y ahí en la cárcel predicó el evangelio, y uno de los carceleros entregó a Cristo, y luego ya toda su familia se bautizó, y así empezó esta iglesia, la iglesia de Filipos. Fue una iglesia muy especial para el apóstol Pablo, porque fue una iglesia que nació en un momento de crisis. Fue un momento en que el apóstol Pablo estaba sufriendo una desgracia, estaba sufriendo una pérdida, estaba perdido. Perdió en ese momento su libertad y estaba en prisión, y en ese momento nace esta iglesia. Por lo tanto, esta iglesia se convierte muy especial en todo el ministerio del apóstol Pablo. Esta iglesia crece, se desarrolla, es una iglesia de mucha bendición, una iglesia que agarra una importancia muy fuerte en el área y en su cosmos, en su tiempo. La iglesia toma una importancia muy poderosa, y el apóstol Pablo siempre tenía este corazón agradecido para la iglesia. Y en el contexto de este pasaje, cuando Pablo le escribe a la iglesia esta carta a los filipenses, Pablo está nuevamente en la prisión y ya es un anciano. O sea, ya han pasado algunos años, Pablo ya es un anciano. Pablo, en su corazón, en su mentalidad, ya él no iba a salir de la cárcel. Él pensaba que lo iban a sacrificar y que ya no iba a volver a ver a los hermanos de la iglesia de Filipos. Por lo tanto, escribe esta carta, y la escribe en un contexto de despedida. La escribe esta carta como diciéndoles: yo sé que no voy a salir de esta prisión, yo sé que voy a morir, yo sé que a lo mejor ya no los voy a volver a ver, pero quiero que ustedes sepan cuando menos 6 cosas.
Y el apóstol Pablo quiere resaltar 6 cosas que él siente y que él quisiera decírselos personalmente, pero él no tenía la oportunidad porque él ya estaba en prisión. Bueno, esas 6 cosas yo quiero decirles a ustedes también como pastor, como Chuy Ávila, a ustedes como iglesia, porque yo siento que estamos en la misma página, el apóstol Pablo y yo, en el área emocional y en el área de transición en la cual el apóstol Pablo estaba cruzando y yo estoy cruzando en este momento. En primer lugar, el apóstol Pablo le dice a la iglesia cuán agradecido él estaba. Dice el versículo 3, dice: doy gracias a mi Dios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. O sea, Pablo tenía en primer lugar un agradecimiento a Dios por la forma en que esa iglesia lo había tratado. Un misionero, un siervo, agradece siempre por las muchas bendiciones recibidas en esa bella aventura. De la misma manera, hermanos, yo me pongo en la misma condición del apóstol Pablo, y yo como pastor, como siervo de Dios, mi esposa y yo decimos al Señor: gracias, gracias Dios por estas experiencias bellas que experimentamos, que disfrutamos siendo parte de Cross City Español. Gracias, Señor. Un testimonio de gratitud, como dice el versículo 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Y quiero asegurarles, mis hermanos, que siempre estaremos agradecidos. En primer lugar, mi esposa y yo estaremos agradecidos a Dios porque fueron 3 años de grandes experiencias, 3 años de grandes bendiciones para nuestra vida, aunque fueron 3 años de pérdida para mi familia, porque no pude estar con mis nietos, porque no estaba con mis hijos, pero fueron que aquí en Texas 17 años servimos como misioneros, estuvimos 17 años alejados de nuestra familia, pero estamos agradecidos a Dios por la bendición que nos dio el Señor de poder ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Cross City. Pero no únicamente agradecidos con Dios, también estamos agradecidos con ustedes como iglesia por la oportunidad que ustedes nos dieron de contar con su amistad. Ustedes son una bendición para nuestra vida. Estamos agradecidos con ustedes como iglesia por darnos el cariño que ustedes nos expresaron durante todo este tiempo. Gracias por amarnos tanto, gracias por querernos tanto, gracias por mostrarnos ese cariño precioso. Estamos agradecidos a ustedes como iglesia también por darnos la confianza de poderles servir, de poderles ministrar, de poderles aconsejar, de poderles amar, de poder ser parte de su entorno, parte de sus familias, parte de sus quinceañeras, parte de sus bodas, parte de sus funerales, parte de sus cumpleaños, parte de sus celebraciones, parte de cualquier celebración que ustedes tenían y que nos invitaron. Hermanos, gracias. Yo estoy gordo no porque como mucho, sino porque ustedes me estaban invite a comer. Gracias. Yo estoy gordo de lástima, porque voy a sus casas y me daba lástima no comer cuando veía todo lo que estaban ahí. Por eso quiero decirles que estamos agradecidos, mi esposa y yo, con ustedes como iglesia por el amor que ustedes nos mostraron durante todo este tiempo. Así como el apóstol Pablo dice en el versículo 3: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre estaremos dando gracias a Dios por ustedes, Cross City Español, porque ustedes impactaron nuestra vida. Gracias, gracias. Pero la segunda cosa que quiero resaltar aquí es que el apóstol Pablo dice: ¿qué privilegio tenía yo? ¿Qué privilegio ustedes me han dado? Dice el versículo 4: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Qué privilegio nos han dado ustedes y a nosotros, a usted y a mi esposa y a mí, para poder nosotros interceder por ustedes? Dice aquí el apóstol Pablo: yo me gozo de saber que ustedes pudieran haber ido con cualquier otra persona a pedir consejo, podían haber ido con cualquier otra persona para que oraran por ustedes, podían haber ido con cualquier otra persona para que les apoyaran en sus situaciones difíciles, en sus problemas, en sus situaciones familiares o en su enfermedad. Podían haber ido con cualquier otra cosa, pero ustedes nos bendijeron a nosotros, permitiéndonos a nosotros interceder por ustedes.
Y de la misma manera yo estoy feliz y le doy gracias a Dios por el privilegio que me dio de poder interceder por ustedes, como el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes. Quiero que sepan que nos vamos de aquí de Yules, nos vamos de Texas, vamos para Tennessee, pero siempre estaremos rogando por cada uno de ustedes en agradecimiento por las bendiciones que ustedes han sido para nuestra vida. Intercedemos, para mí fue un placer poder interceder por cada uno de ustedes. Pude sentir, mis hermanos, no únicamente que yo estaba intercediendo por ustedes, pidiendo a Dios por bendiciones para ustedes, pero pude sentir también sus oraciones en favor nuestro. Pude sentir sus oraciones cuando ustedes veían que nosotros estábamos pasando por alguna situación. Pude experimentar la presencia de Dios en nuestra vida gracias a la intercesión que ustedes estaban teniendo en favor nuestro. Pueden contar, hermanos, con nuestra intercesión y cuentan con nuestro apoyo de hoy en adelante, pero también queremos que ustedes sepan que nosotros contamos con la intercesión de ustedes y que seguirán orando y apoyándonos en oración para que el Señor nos bendiga en esta nueva aventura que tenemos mi esposa y yo por delante de nosotros. El tercer ingrediente que hace al apóstol Pablo feliz, y a pesar de la condición en la cual él estaba en la prisión y lo hacía feliz, era la actitud con la cual estaba él experimentando la forma que esta iglesia lo recibía. Dice el versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando, y luego dice con gozo en la acción. Hermanos, con gozo, dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 4, por todos ustedes. Me gozo el saber que Dios les bendijo a ustedes. Me gozo el saber que Dios me usó, dice el apóstol Pablo, de bendición para cada uno de ustedes. Me gozo el ver cómo Dios utilizó a este siervo para que ustedes pudiesen reenfocar su vida, para que ustedes pudiesen experimentar la presencia de Dios, para que ustedes pudiesen conocer a ese Dios Salvador, para que ustedes pudieran experimentar la sanidad de ese Dios. Me gozo, dice el apóstol Pablo, me gozo saber que Dios me usó. Y de la misma manera, mi esposa y yo nos gozamos en la acción, nos gozamos por la forma en que Dios nos bendijo, la forma en que Dios nos usó, y ver a muchos de ustedes que pasaron por nuestra oficina o que fueron a nuestra casa o que tuvimos la oportunidad de platicar con ustedes, ver a muchos de ustedes que recibieron a Cristo como Salvador, ver a muchos de ustedes que se rindieron al ministerio y ver el progreso ministerial que Dios ha estado desarrollando en cada uno de ustedes. Me gozo, dice el apóstol Pablo, y yo también me gozo de ver la forma en que Dios les ha bendecido de una manera maravillosa. Gracias, hermanos, por esos gozos que ustedes han provisto. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y yo me gozo porque ustedes se dieron para bendecirnos. Yo me gozo porque ustedes nos permitieron darnos a ustedes para bendecirles de todo corazón. Es una bendición poder gozarnos en la acción. Nos gozamos por ustedes al ver cómo Dios les bendecía y les prosperaba. Nos gozamos por la iglesia al ver cómo Dios nos bendecía como iglesia y crecíamos como iglesia durante todo este tiempo. Nos gozamos ver la presencia de Dios en nuestra vida y en la vida de esta iglesia. Nos gozamos por todos nosotros, por mi esposa y por mí y por mi familia, al ver cómo Dios nos usaba y nos permitía ser un instrumento de bendición para cada uno de ustedes. Nos gozamos, nuestro gozo es hacia Dios por la forma en que Dios nos bendijo a todos como un equipo para bendecir su santo nombre. Gracias, Dios, por esos momentos de gozo que pude experimentar. Yo me gocé, hermanos, yo no sé usted, pero yo me gocé con cada uno de ustedes. Y todos los veo y me da risa. Gracias, mis hermanos, por esos momentos de gozo. En cuarto lugar, Pablo está en la cárcel, recuerden. Y Pablo dice, hay otro motivo por el cual yo quiero decirles a ustedes que me siento feliz en este momento. Dice Pablo, yo me siento feliz a ustedes por su participación, por la forma en que ustedes participaron para que Dios hiciera lo que está haciendo y que Dios continúe haciendo lo que ha empezado a hacer. Dice la palabra de Dios en el versículo 5, dice, por vuestra comunión en el evangelio.
por vuestra comunión en el Evangelio. En otras versiones dice, por tu participación en el Evangelio, por la participación de ustedes en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Pablo dice, yo me gozo desde el momento en que los conocí cuando estaban en la cárcel, la forma en que ustedes se entregaron al Señor, la forma en que ustedes entendieron lo que Dios quería hacer aquí en esta ciudad, lo que Dios quería hacer a través de esta iglesia y cómo ustedes decidieron participar en lo que Dios estaba dispuesto a hacer. Yo me gozo porque ustedes participaron, dice el apóstol Pablo, no únicamente orando por nosotros, no únicamente orando por la iglesia, sino también orando por mi ministerio. Yo también, Chuy Ávila, se goza el día de hoy por la participación de cada uno de ustedes, porque desde el primer día que llegué a esta iglesia, aunque ese día nadie me saludó, no se me olvida eso. Como dicen en consejería, se lo perdono, pero nunca se me va a olvidar. Qué interesante, porque el primer día que vine aquí fui presentado como el predicador que iba a estar ayudándoles en la transición. Me paré a la puerta esperando a conocerles, a algunos de ustedes, y nadie nos saludó. Cuando nos fuimos a casa, mi esposa y yo nos quedamos viendo y mi esposa dice, yo no regreso ahí, nadie me saludó. Y qué bendición ahora experimentar el cariño, el amor y la bendición que tenemos el día de hoy. Dice el apóstol Pablo, yo me gozo porque ustedes captaron la visión y captaron la necesidad de trabajar en equipo y poder participar en lo que Dios va a hacer y unirnos en equipo para hacer lo que Dios va a hacer. No únicamente orando por nosotros, pero también me gozo porque ustedes participaron ofrendando para que la visión de ser gente real se llevara a cabo en las misiones, para que la visión de ser gente real se llevara a cabo en las campañas, para que la visión de las diferentes actividades de ser gente real en las diferentes actividades que tuvimos, ustedes participaron y estuvieron ahí en cada una de estas actividades. Ustedes participaron y yo quiero decirles gracias. Participaron no únicamente orando, no únicamente ofrendando, pero también participaron yendo a las misiones. Muchos de los que están aquí fuimos a trabajo misionero, muchos de ustedes fuimos a los parques a predicar, a orar a los parques. Ustedes participaron yendo a las reuniones que teníamos de diferentes actividades para poder compartir el evangelio. Ustedes participaron en las diferentes actividades que tenían que ver con el alcance a la comunidad, repartiendo mochilas, repartiendo cualquier actividad que teníamos que hacer para dar a conocer nuestra iglesia. Ustedes no únicamente oraron, no únicamente ofrendaron, pero también estuvieron dispuestos a ir y participaron en lo que Dios estaba haciendo. Muchas gracias, mis hermanos, por eso. Gracias por las experiencias que tuvimos mi esposa y yo durante estos años aquí en esta iglesia. Nunca las olvidaremos, son de bendición y siempre las platicaremos. Gracias por participar. El penúltimo ingrediente que el apóstol Pablo está diciendo en esta carta despedida a la iglesia de Filipos, les está diciendo, ustedes son una bendición para mi vida porque ustedes no únicamente estuvieron dispuestos a participar en la obra, pero ustedes también fueron participantes conmigo de la gracia. Dios los usó a ustedes para bendecirme. Ustedes fueron instrumentos de bendición. Mire lo que dice el versículo 7, la última parte del versículo 7. Dice el apóstol Pablo, como me es justo sentir esto de todos ustedes, o sea, tengo que decirles lo que yo siento. Es un paráfrasis de este versículo. El apóstol Pablo dice, tengo que decirlo, no me puedo callar. Tengo que decirles a ustedes cómo yo me siento. Dice, porque yo los tengo a ustedes en mi corazón. Ustedes son muy especiales y tengo que decírselos, no me puedo callar. Tengo que decirles cómo impactaron ustedes mi vida, cómo ustedes fueron instrumentos en las manos de Dios para impactar mi vida, para transformar mi forma de pensar y de ver el cristianismo. Ustedes, le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, ustedes fueron usados por el Señor de tal forma que la forma en que ustedes me trataron, yo tuve que entender que no eran ustedes, era Dios que me amaba y que los estaba usando a ustedes para que yo experimentara el amor de Dios a través del amor que ustedes estaban mostrándome a mí. Gracias, le dice el apóstol Pablo. Y hermanos, yo les quiero decir lo mismo en esta tarde. Hermanos, quiero decirles gracias por participar conmigo en la gracia.
Gracias por permitirnos hacer trabajo de equipo. Gracias por la disposición que ustedes tuvieron de permitirme entrenarles. Gracias por la disposición que ustedes tuvieron de servir en la estrategia nueva que Dios nos dio como iglesia para poder llevar adelante la visión que Dios nos ha dado. Ustedes fueron una pieza muy importante en lo que Dios está haciendo, lo que Dios hizo y lo que Dios va a hacer a través de Cross City Español. Y por eso quiero decirles gracias, porque eso me bendijo, porque eso me motiva, porque eso me anima para continuar adelante y seguir sirviéndole al Señor, porque sé que de alguna manera u otra he sido de bendición en sus vidas, porque sé que de alguna manera u otra hemos dejado una huella en sus corazones, sé que de alguna manera u otra hemos dejado legado aquí en Cross City, y por eso queremos decirle gracias. Gracias, hermanos. Ustedes me dieron la bendición de trabajar en equipo y de disfrutar esos bellos momentos, esos domingos por la noche. Ustedes me dieron el bellos momentos de disfrutar esos momentos de entrenamiento los lunes por las noches. Ustedes me dieron la bendición de disfrutar esos momentos de enseñanza en el Instituto Bíblico. Todo eso es una satisfacción de ver esos hermanos que la primera vez que les pedíamos que oráramos en público, que hicieran una oración en público, no querían ni siquiera orar en público. Y que el miércoles pasado aquí lo vemos predicando un poderoso mensaje de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por lo que has hecho en cada uno de los que están sentados en estas bancas. Y me motiva el saber, hermanos, que maravillosas cosas van a suceder por los que aún siguen sentados aquí, y que el Señor los va a usar de una manera maravillosa en el futuro. Gracias por ser participantes, no únicamente trabajando en equipo, sino por mirar cómo Dios les está usando. Me llena a mí de satisfacción y de regocijo, y mirar cómo Dios los va a usar en el futuro me llena de gozo y de expectativa. Visualizar cómo Dios los va a llevar a unas nuevas dimensiones me da gozo y me da mucha expectativa. Y por eso, hermanos, no me borren del libro de WhatsApp, por favor, del grupo de WhatsApp. Quiero saber cómo Dios les va a continuar usando y cómo ustedes pueden ser motivo de oración para nosotros. Y por último, el apóstol Pablo, hablándole a esta iglesia que él amaba tanto. No he llorado, madre, me estoy ganando el steak. Por último, el apóstol Pablo dice: no puedo quedarme callado sin decirles que los amo. No puedo quedarme callado sin decirles que el éxito si pudiésemos medir el éxito del ministerio en la iglesia de Filipos, dice el apóstol Pablo, si tuviésemos una herramienta para medir la motivación que nos llevó al éxito, dice el apóstol Pablo, tiene que ser el amor. Tiene que ser la forma en que ustedes me amaron, dice el apóstol Pablo, pero tiene que ser la forma en que ustedes me permitieron amarles, dice el apóstol Pablo. Tiene que ser la forma en que Dios nos amó, porque solamente Dios podía haber hecho lo que hizo aquí en la iglesia de Filipos, dice el apóstol Pablo. Y en esta mañana yo quiero decirles, hermanos, que el motivo por el cual, si pudiésemos nosotros medir lo que pasó en estos 3 años en esta iglesia, y la bendición que tuvimos de ver lo que ha pasado y está pasando y va a pasar en esta iglesia, si pudiésemos medir eso, ese éxito, si lo viéramos como un éxito, tenemos que reconocer que es por el amor. Tenemos que reconocer porque es por el amor que ustedes mostraron a su siervo, y queremos decirle gracias por eso. Pero también tengo que reconocer que ustedes nos permitieron amarles, y gracias por esa oportunidad, porque al permitirnos amarles a ustedes, entonces nos permitieron entrar en nuevas dimensiones en sus vidas, en sus familias. Y eso nos motiva a nosotros el saber que entre más los conocemos, más los amamos, porque más estamos relacionados, y queremos decirle gracias. Queremos decirle a Dios gracias por darnos la oportunidad de experimentar su amor en nuestra vida y poder compartir de su amor con ustedes. Queremos decirle gracias a Dios por darles a ustedes ese amor precioso que, sin conocernos y haber llegado mi esposa y yo a esta iglesia en un momento de crisis, de dolor, en un momento de desánimo, en un momento de heridas,
y haber llegado nosotros en ese momento. Ustedes podían habernos rechazado fácilmente. Ustedes podían haber simplemente ignorado de nuestro ministerio, pero ustedes decidieron amarnos. Y eso nunca se me va a olvidar. Gracias. Gracias, Dios, por ese amor precioso. Y quiero terminar con lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 6. Cuando el apóstol Pablo está ya poniendo todo junto, y en el versículo 6 el apóstol Pablo dice: estoy seguro de esto, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Es solamente el inicio de una bendición. Y estoy seguro que lo que empezó en Cross City Español va a ir, como dice la palabra de Dios, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús.